El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene una particularidad. Se reúne frecuentemente con estudios realmente muy veraces, muy serios, puntuales, y va de alguna manera anticipando las reacciones que pueden tener no solamente los mercados, sino también la economía. Está con nosotros hoy, queríamos hablar con él ya, porque en una semana más vamos a tener un nuevo gobierno, con el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el licenciado José Simonella, para saber cómo observan, qué desafíos tiene la economía argentina mirando el 11 de diciembre en adelante. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Qué desafíos tenemos? Yo creo que tenemos casi todos los desafíos que puede tener una economía después de una crisis tan larga, de una caída del nivel de actividad tan larga como lo que ha sucedido en Argentina en estos últimos años, y con problemas estructurales de tan vieja data como es el déficit fiscal crónico, un problema de inflación realmente de décadas que no se ha podido resolver, más allá de ese veranito que pareció demostrar la convertibilidad, pero que en el fondo el problema de inflación siguen estando, es estructural, e incluso claramente no han podido ser resueltos, ni siquiera para arrimarnos o acercarnos a lo que es la realidad regional, ya no internacional, donde la inflación ya no es un problema. Tenemos un problema de deuda que antes se dudaba sobre la voluntad de pago, y ahora además de la voluntad hay un problema claro de posibilidad de pago que va a exigir una renegociación no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino además con los acreedores privados. Por lo que dice el gobierno, será con una oferta de alargar los plazos y amigable, lo cual es una buena noticia. Digamos que la deuda se renegocie en términos amigables es una buena noticia, porque es una condición necesaria pero no suficiente para que la economía comience a funcionar. Y después una economía que necesita generar, de la mano por lo menos del consumo, que es lo que está planteando el gobierno como alternativa, generar una mejora nivel de actividad, una mejora en el empleo y tratar fundamentalmente de que las pocas pymes que hoy no tienen problemas no terminen cayendo. Digo pocas pymes porque la mayoría de las pymes hoy tienen una serie de dificultades, lo decía Baccaro recién, no solamente por la presión tributaria que tienen que enfrentar, sino también por una caída en la demanda, pero además por una falta de financiación adecuada para las necesidades productivas. Así que desafíos de todo tipo, incluso si querés desafíos estructurales. Hoy estuvieron los resultados de las pruebas PISA y son una vergüenza para Argentina, nos debería avergonzar a todos, y fundamentalmente entender que además de avergonzarnos nos está hipotecando el futuro, porque la verdad que en una sociedad del conocimiento, que la mayoría de nuestros jóvenes no entienden lo que leen, una parte muy importante no sé para hacer operaciones matemáticas, es preocupante. Que un país como Argentina, que fue líder en la educación en el siglo pasado, hoy esté por debajo de todos los países de América del Sur, es muy preocupante, y que solamente estemos por encima de dos países que no tienen una historia, digamos, de puesto educación. 63 de 70 y pico. La verdad que es preocupante y demuestra lo perjudicial que es todas estas crisis sistemáticas de Argentina, y demuestra también, Ricardo, que es, digamos, la ineficiencia del gasto público. Ese gasto público tan grande, donde en Argentina llegó a representar el 40% del Producto Bruto, es decir, de todo lo que producían, que tanto esfuerzo le cuesta al sector privado en términos de presión tributaria para poderlo mantener, no ha dado ningún resultado. Tenemos más pobres, tenemos una educación que se sigue deteriorando, y en términos relativos mucho más, y no hemos solucionado los problemas de vivienda, no hemos solucionado los problemas de salud, no hemos solucionado los problemas de infraestructura, no hemos solucionado los problemas de seguridad. Entonces digo, la verdad que ya más allá de la magnitud del gasto, que es muy significativo y de nuevo una pesada carga para todos aquellos que pagan impuestos, además demuestra que es altamente ineficiente. Así que el desafío de este gobierno, como para cerrar la idea de los desafíos, es eficientizar el gasto público. Ya no te digo bajarlo en el corto plazo, porque es imposible pretender bajar en el corto plazo el gasto público en una situación social tan delicada como la que tiene Argentina. Pero es necesario eficientizarlo y es necesario aplicarlo de manera adecuada para generar los cimientos que Argentina necesita para crecer, no ya en este año 2020, que seguramente el crecimiento va a estar hipotecado, sino en los años venideros.
Pero hay un dato significativo, has acertado justamente en el dato que yo quería insistir, o te quería preguntar, que era precisamente la reforma del Estado, cómo realizar una reforma del Estado para que el sector privado nos siga sosteniendo con la presión impositiva un tremendo Estado de esta naturaleza. Ahora, tenemos que convenir también que aquí hay una fuerte crisis de la dirigencia política que ha llevado al país a este estado. Es decir, que no ha podido resolver todos estos desafíos que vos decís ahora, que son cuentas pendientes, que no nacieron hoy, nacieron de hace muchos años a esta parte. Y que otros países muy cercanos a los nuestros, que tenían la misma dificultad, los han logrado superar. Perú, Paraguay. Uruguay. Uruguay. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, íbamos a suponer que Paraguay iba a estar por arriba de la República Argentina. Bueno, hoy Paraguay le está quitando la localización de muchas inversiones a Córdoba, sí. Pero no solamente de empresas grandes, sino de pymes cordobesas que están eligiendo invertir allá porque tiene, curiosamente, más seguridad jurídica que Argentina. Difícilmente imaginable hace 20 o 30 años atrás que Paraguay podía tener más seguridad jurídica que Argentina. Bueno, hoy lo tiene. Entonces digo, son muchos los desafíos. Y ojo, cuando uno habla de eficientizar el gasto público, no necesariamente es reducirlo. Sería deseable reducirlo para poder reducir la presión tributaria, que tienen que soportar los argentinos. Pero también, si el gasto público en términos nominales no aumentara mucho y el PBI lograra mejorar, esa relación también disminuiría. Pero lo que es importante, más allá del tamaño de Estado que la política defina, es que ese tamaño de Estado, sea grande o sea chico, sea eficiente. Claro. De los resultados para los cuales los que aportan impuestos lo aportan. Pero si luego uno tiene niveles de educación como los que ha dado las pruebas PISA, si uno tiene niveles de salud con la preocupación que por estos días hay, donde han aparecido enfermedades que ya estaban erradicadas de Argentina, si uno tiene problemas de seguridad como los que tiene Argentina, donde es muy complicado, digamos, que los ciudadanos argentinos se sientan medianamente tranquilos cuando dejan su casa sola o cuando salen a la calle, digo. Toda esta situación nos debería hacer replantear digamos, la eficiencia del Estado. Ahora bien, ¿hay una emergencia en el corto plazo? Sí la hay. Hay que rápidamente mejorar el nivel de actividad para que las pymes puedan seguir abiertas y no cierren. Digo, con una tasa al 60%. Bueno, pero eso se puede trabajar porque obviamente vos le podés ofrecer a las pymes para capital de trabajo una tasa reducida y subsidiada, te diría, por el sistema financiero, como en alguna época lo hubo. Sí. Entonces, eso es posible. Obviamente, con eso solo no alcanza. Hay que articularlo en un programa integral donde haya coherencia entre la política fiscal y la política monetaria. Pero vos dijiste un dato más importante todavía, que eso es la seguridad jurídica. Argentina necesita de seguridad jurídica y no se habla ni de reforma del Estado, no se habla de reforma financiera, no se habla de reforma impositiva, es decir, se la menciona, pero después no se cumple. Sí, a ver, yo esto lo planteamos en términos médicos porque por ahí es más fácil, digo, como ejemplo, es decir, tenemos un paciente en shock y hay que sacarlo del shock. Digamos, tenemos un paciente en una emergencia. Sí. Luego le vamos a tener que, una vez sacado de esta crisis que está con riesgo de vida, digamos, si uno quisiera ver, hay que empezar a ver todo lo que necesita el paciente. Posiblemente necesite bajar de peso, mejorar su índice de colesterol, hacer actividad física y demás. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que rápidamente reactivar la economía en Argentina con mucho cuidado de no generar una presión inflacionaria, digamos, adicional a la alta inflación que ya tenemos, porque el riesgo de una mala praxis en esto de que el gobierno anuncie como ponerle plata en el bolsillo a la gente y que los empresarios te dicen de dónde voy a sacar la plata yo para poderle poner en el bolsillo, y ahí tendrá que haber alguna inteligencia del sector público, digamos, permitiéndole a la pyme, digamos, refinanciar parte de su deuda, pagar de manera más cómoda la parte que deban de tributo y demás, y darle algún oxígeno para que puedan mejorar un poco los salarios muy caídos del sector público y darle del sector trabajador, digo, y darle la posibilidad también de conseguir, digamos, tasa de interés barata para capital de trabajo que le permita
digamos, satisfacer esa demanda que se va a incrementar con esta inyección de consumo que quiere hacer el gobierno, y por otro lado, disminuir parte de la capacidad ociosa que tienen las pymes. Es un trabajo de relojería, hay que sincronizarlo bien y a su vez tiene que estar, digamos, rodeada de políticas monetarias y fiscales adecuadas que permitan que digamos, todo ese ingreso adicional no se vaya a precios o no se vaya a presionar el tipo de cambio que a la corta termina impactando también en la inflación. Vos dijiste exactamente, es un sistema de relojería. ¿Ves entre lo que se ha dicho el relojero para aplicar esto? Bueno, todavía no sabemos el equipo económico que hay. No solamente el equipo económico, pero está sonando el ministro. Sí. Y te hace falta saber quién va a ser el ministro, quién va a renegociar la deuda, quién va a estar en ingresos públicos. Hace falta saber cuál es el equipo económico que va a acompañar. Son muchos los desafíos. A mí lo que me llama la atención, y espero que ustedes los periodistas no nos hayan informado nosotros, pero que el gobierno ya haya avanzado, es que hayamos gastado tantos días en armar el gabinete y que paralelamente no haya habido algunos negociadores de deuda trabajando en el mientras tanto, porque el 27 de octubre hasta hoy, digamos, por lo menos en los medios, no ha surgido ninguna información que el gobierno ha avanzado en algunos diálogos pensando en esa reestructuración de deuda que tiene que ser rápida, amigable y que le permita a Argentina conseguir el financiamiento mínimo para seguir produciendo más allá de aquellas, acciones de cortísimo plazo que pueda hacer, recurriendo a un elemento que el kirchnerismo lo usó mucho, que es la maquinita, emitir dinero, que en este momento puede haber un espacio, pero no es una solución para nada y que su uso tiene riesgos. Tiene riesgos si esto no es usado en la medida en que se vaya generando un incremento en la demanda de dinero que está por el piso, es decir, los argentinos no quieren tener pesos hoy. Entonces, si frente a esta realidad no logra generar confianza y no logra generar aumento de la demanda de dinero, es decir, confianza en el peso y que los argentinos quieran tener peso, difícilmente la economía soporte mucha emisión más allá de las necesidades puntuales que tiene diciembre como consecuencia del aguinaldo. O sea, sí. Diciembre le va a dar algún espacio el gobierno para poder emitir, pero en el año que viene no, en caso de que no sea capaz de regenerar confianza y con ende regenerar demanda de dinero.